poder adorar una alabanza tan hermosa, porque yo sin ti, oh Dios, no sé vivir. Esa es nuestra oración diaria, ¿verdad? Hermanos, me gustaría que buscáramos en el libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a dar lectura al verso de la semana pasada, donde ministramos acerca del tema ¿qué es tu vida? Y allí en el libro de Efesios 5, versículo 15, dice la palabra para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios bendiga su palabra, amados hermanos, podemos sentarnos. La semana pasada estuvimos ministrando acerca de este tema y estuvimos como evaluando hacia qué dirección está nuestra vida. Si es a la que el mundo nos dirige o nos empuja o nos presiona, o a la que mi corazón ha determinado seguir, o a la que Cristo nos ha llamado a vivir. Y eso fue como el resumen de lo que estuvimos mencionando y ministrando la semana pasada. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros podemos decir de una manera genuina, certera, veraz, que yo sé cuál es mi vida? Que yo puedo decir, yo tengo claro qué es mi vida. Está claramente determinado y pensado y revelado a mi corazón. ¿Cuántos podemos llegar a esa conclusión? Que yo tengo la respuesta a esa pregunta. Si es un hecho para usted que ya tiene esa respuesta contestada y está basada en lo que la Biblia enseña, pues entonces de lo que estamos hablando en esta noche es que usted conoce el significado que Dios le ha dado a su vida. Usted lo tiene claro. Si entonces usted tiene la respuesta bíblicamente a esa pregunta. Usted ya ha logrado entender el significado que Dios le ha dado a su vida desde la eternidad pasada a la eternidad que nos espera. Por lo cual ahora no sigue el significado que este mundo le da a los hombres, ni tampoco el que usted ha considerado. Fíjese que comenzamos al principio diciendo que este mundo nos empuja o nos presiona a vivir conforme el mundo quiere. Pero también yo tengo una idea que es la que he querido seguir. Pero si tengo claro la respuesta a esa pregunta, ya las dos primeras opciones están en un plano de declaradas insolubles e insatisfechas para mí y cerrada la opción de seguir esos caminos, porque ya tengo claro que mi vida, quien le da significado es únicamente Dios a través de Jesucristo. Así que sé y sigo lo que Dios por su palabra ha dicho conforme a lo que en verdad le da valor y propósito a cada uno de nosotros. Y fíjese que utiliza una palabra clave, a lo que en verdad le da valor y propósito a nuestras vidas. Y me gustaría que fuéramos al libro de Efesios, capítulo 4, verso 12. Y dice allí la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos. Estamos hablando de lo que le da valor y propósito a nuestras vidas. Y Efesios 4:12 nos ayuda a entender eso. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Por lo cual, amado, si usted conoce su significado de vida, usted puede que entonces me diga, pero, wow, Pastor Pedro, entonces mi vida es solamente Cristo. Sí. Su vida, si conoce la respuesta a esa pregunta, pues su vida es solamente Cristo. Ah, pero ¿qué pasa con las cosas que yo tengo que hacer a diario? Trabajar, comprar alimentos, hacer gestiones, diferentes cosas que hacemos. ¿Qué pasa con eso? Pues nada. Porque si usted va a comprar un par de zapatos y la Biblia dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿qué implica eso para usted? Que el que le está vendiendo el zapato es una persona que Dios ha puesto para que usted que sirva en la obra del ministerio, o sea, que le predique a Cristo. Igual al plomero, igual al electricista, o sea, en todo lo que usted haga, usted está siendo llamado para la obra del ministerio. Y ahí es donde está centrado su vida, si el significado de su vida es Cristo. Si es el mundo, pues entonces usted se pone a hablar de lo bonito que son los zapatos, de lo tremendo que le quedaron, de que aquel los usa, de que el otro los usa, porque no es Cristo, entonces es el mundo lo que lo está influenciando. Pero si es Cristo, dice la palabra que usted ha sido llamado a fin de perfeccionar a los santos, capacitarlos, que maduren para que sirvan en la obra del ministerio. Y ahí es donde está centrado el significado de su vida. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, si usted toma en serio lo que la Biblia dice, y usted va a algún lugar y usted está consciente que su vida tiene un significado y que ese significado se lo ha dado Dios, que es totalmente diferente al que usted consideró, al que usted pensó, al que el mundo le presentó. Es totalmente opuesto a eso. Porque este mundo lo que busca del hombre es que se satisfaga el primero, el segundo, el tercero. Que compre, que beba, que coma, que se envuelva en los placeres. ¿Ve? Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que es totalmente opuesto al significado que Dios le da a su vida. Así que si usted tiene claro cuál es su significado que bíblicamente está establecido, pues entonces usted va a reconocer que usted está siendo capacitado, que usted está siendo llamado para la obra del ministerio. ¿Y qué implica ministerio para el cristiano? Servir. Exacto, pero el ministerio es servir en donde Dios te haya puesto. Si vamos a verlo desde el punto de vista de la iglesia, pues aquí hay varios ministerios, aquí hay varias personas que sirven, los salmistas, los hermanos que dirigen, los que predican, los que enseñan, las escuelitas. ¿Ve? Estamos siendo capacitados para el servicio. Ah, pero si vamos afuera, le servimos al hombre que Dios nos ha llevado a ¿qué? A predicarle el evangelio, y de esa manera el cuerpo se va edificando, porque la iglesia es la que sale al mundo a predicar un Cristo vivo, para que ese que está allá afuera, corrompido por el pecado y por las huestes del mal, sea liberado del pecado y sea capacitado para también servirle a Dios. Entonces ese tiene algo que contarle a otro. ¿Y usted no cree que así es que se va edificando la iglesia? ¿O eso pasó con usted y pasó conmigo? Alguien me ministró que estaba claro de cuál era su significado en esta tierra. Que no era vestirse bien, que no era tener la apariencia de, sino que era estar capacitado para la obra del ministerio. Por una parte le toca a usted y me toca a mí. Estar interesado en esa capacitación, estar lleno de esa palabra para poderla compartir con el perdido, porque si yo lo que hago es perder tiempo en cuanto a lo que respecta a mi significado de vida, pues entonces
la capacitación que el Espíritu Santo quiere darme se va postergando cada día más. Y puede que avancemos en otras cosas, pero no en nuestro significado. ¿Qué es tu vida? De lo que está hablando esa pregunta es de significado. ¿Qué significa tu vida? Entonces, si tu vida entonces significa aquellos valores y propósitos que Dios le ha dado, pues entonces nos concentramos en lo que dice el apóstol en el libro de Efesios. Ser perfeccionado para la obra del ministerio. ¿Usted entiende que eso es el significado de su vida? ¿O eso comprende solamente a la iglesia de Efesios o a aquel que lo escribió, el apóstol Pablo? Y entonces yo me excluyo y me centro en lo que yo quiero elegir bíblicamente como significado de la vida. Hermanos, si la iglesia de Cristo, o sea, usted y yo, tuviéramos claro cuál es el significado de la vida, diferente y hubiera más personas aquí. Porque la obra del ministerio es salir a servir al perdido, al que no tiene a Cristo, al que está desamparado, al huérfano, a la viuda. ¿Ve? Pero nosotros estamos haciendo eso. Esa es la pregunta que yo debo de contestar. Porque si no estoy haciendo eso, carezco del verdadero significado. Entonces sigue diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, fíjense que la intención de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos estemos andando igual, que todos estemos viendo la vida igual, conforme a lo que Dios ha dicho. Pero puede que usted tenga una visión diferente a la mía o a la del hermano o a la de la hermana. Pero la intención de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Que no hayan discrepancia en lo que usted cree y lo que Dios dice, lo que dice el hermano, sino que todos estemos conscientes de lo que Dios ha dicho que es la verdad. Y en base a esa verdad es que vivimos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Esa es la unidad de la fe. ¿Pero usted cree que hoy en día hay unidad de la fe? Cuando hay tantas interpretaciones de la palabra de Dios, cuando hay tantas formas en que se aplica la palabra de Dios, ¿dónde dejamos la revelación que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo? Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, ves en la capacitación final, un varón maduro, una iglesia madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, aunque nos tome toda la vida llegar o vivir para lograr lo que creo que no lo vamos a lograr porque Cristo fue perfecto en su humanidad, pero vamos hacia esa dirección. ¿Y qué implica ir a la dirección de alcanzar esa estatura? ¿Qué implicación tiene para usted y para mí? Lo que la misma Biblia dice, crecimiento. Porque peor es quedarme detenido y no avanzar hacia la voluntad de Dios. Ahí no hay ningún crecimiento, hermano. Por lo cual, si usted conoce su significado de vida, usted no va a tener ningún problema con servir en la obra del ministerio. Ninguno. Pero este mundo, el significado que le da a la vida es un buen empleo. Hay personas que te dicen, mi vida es mi trabajo. ¿Usted no lo ha escuchado? Yo lo he escuchado. Y lo dicen con mucha seguridad. Mi vida es mi trabajo, ahí es donde yo me siento bien, donde yo hago lo que yo estoy llamado a hacer, me siento sumamente bien haciendo lo que hago en mi trabajo. Y su familia, y sus hijos, y su esposa, y las demás cosas quedan en un segundo plano porque su vida es su trabajo.
Hay otros que su vida o su significado de vida es llegar a ser padre. Eso para ellos es lo más importante. O llegar a ser mamá. Yo tenía una compañera de trabajo que ella lloraba. Me decía, Pedro, eso es lo único que yo deseo en esta vida, ser mamá. Y si no puedes, tu vida se detiene, se limita a un deseo que no se logra satisfacer. Hay otras cosas. Pero para ellos puede que sea su vida, ser madre, ser padre, un empleo, practicar algún deporte, una marca, entre otras cosas. Pero no mencionan a Dios como el centro, como la visión de vida para ellos, Cristo. No son otras cosas. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 19. Como en el agua, el rostro corresponde al rostro. Ve, el agua tiene la capacidad de reflejar el rostro de una persona. Pero fíjense que el proverbista en su sabiduría que Dios le dio usa ese ejemplo para ir un poco más profundo en cuanto al hombre se refiere. Dice, así el corazón del hombre al del hombre. Según lo que los hombres hablan y viven, reflejará lo que para ellos significa sus vidas. Por eso le dije que hay personas que para ellos es un empleo, ser padre, ser madre, porque de eso es lo que hablan. Eso es lo que abunda en su corazón. Y según entonces el proverbista dice, así el corazón del hombre al hombre. Así que lo que muchas veces define al ser humano es lo que ellos dicen. O de lo que ellos hablan. Escucha a la gente hablar y se dará cuenta que es lo que lo define. ¿Dónde está su significado? Y vamos a verlo entonces, el ejemplo que la Biblia nos da. Judas bíblicamente era un idólatra. Él idolatraba el dinero. Así que veamos entonces el relato bíblico donde Judas, por medio de un acto según piadoso, pero en verdad lo que reflejaba era su avaricia hacia el dinero y lo que él adoraba. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 12, los versos del 1 al 8. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, que según los historiadores este era un perfume cuyo valor pudiera ser el salario de un año, 6 meses de una persona en esa época que trabajaba. Así que evalúe usted su salario por 6 meses o por un año, era lo que ella tenía. Entonces dice, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y uno de sus discípulos, ahora vamos a ver qué sale del corazón de Judas. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue, dice, el versículo 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido? Miren, le pone cantidad de dinero también, por 300 denarios y dado a los pobres. Pero ¿quién era el que manejaba
por decirlo así, las cuentas del ministerio de Jesús en la tierra. Era Judas. Así que él está pidiendo una cantidad que en su mente le está diciendo, pam, pam, tanto es para mí, tanto lo pongo en la bolsa de las ofrendas. Porque usted sabe lo que es entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Vemos cuál era el corazón de Judas y la Biblia nos ayuda a entenderlo. Así que dice el verso 6, pero dijo esto porque dice el texto, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que Judas le presenta a Jesús un escenario. Pero ¿de quién hablaba ese escenario? De él. Por eso Proverbios 27:19 dice, como el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Así que conforme al corazón, conforme a cómo habla, cómo vive, así es él. Y Judas era un ladrón. Y la Biblia entonces nos ayuda a entenderla conforme a lo que estamos citando ahora mismo. Porque no fue que este perfume, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, así que esa fue su justificación, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que él tenía todo prácticamente coordinado si aceptaban su propuesta. Verso 7. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Así que para Judas el significado de su vida no era Cristo. ¿Qué es tu vida? Lo que era significativo para él era el dinero, a lo que él adoraba. Fíjese que María, ¿a quién adoró? A Jesús. Y Judas, al dinero. Idolatró el dinero. Así que para Judas el significado de su vida no era Cristo. Si hubiera sido Cristo, su adoración, su devoción, sus acciones, aún sus finanzas, todo estuviera rendido a Cristo. Y ahí es donde nosotros debemos tener la visión. ¿A quién está rendida mi vida? Porque hermano, nosotros somos bien tremendos en las justificaciones. Y estoy hablando de mí. Pero fíjense con la facilidad que Judas logró justificar el deseo de su corazón para darlo a los pobres. Así que yo muy fácilmente puedo decir, Cristo, tú eres el significado de mi vida. Es a ti a quien rindo mi vida. Eso lo puedo decir muy fácilmente. Pero en mis acciones, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se refleja? No es en un día, sino en el día a día. Hermano, y si somos honestos, vamos a ver que en el día a día no siempre mi vida está rendida a Cristo. A veces está rendida a lo que yo deseo. A veces está rendida a lo que otros desean. A veces está rendida a la presión de este mundo. Usted sabe que el mundo desarrolla ideas y los cristianos la copian. El mundo tiene paribus y el cristiano también tiene paribus. Mire, ¿dónde dice eso en la Biblia? Sí, porque lo justificamos
No, porque es que nos divertimos, la pasamos bien. Pero búsqueme donde dice que yo debo imitar al mundo. Cuando la Biblia dice que es todo lo contrario, que no seamos como el mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El mundo habla de sus pasiones, de sus deseos, de lo que quiere hacer, de lo que ambiciona. Y yo me encuentro hablando igual. Cuando la Biblia dice que nos edifiquemos unos a otros en la palabra. Que yo use la palabra como el medio por el cual voy a hablar. Y si voy a hablar de lo que quiero hacer, ¿qué me dice la Biblia acerca de eso? ¿Ve? Porque yo puedo tener un buen deseo, pero la Biblia me lo confirma, o es el deseo de mi corazón el que me impulsa a lograrlo. ¿En verdad mi vida está rendida a Cristo o mi vida está rendida a mí o a este mundo? Esa es la pregunta clave en esta noche que de parte de Dios yo le invito a reflexionar. En verdad, ¿a quién está rendida mi vida? Y es en el día a día, en el momento más difícil, cuando estoy solo, cuando me veo tentado, ¿a quién en verdad está rendida mi vida? Pero para el cristiano, ¿qué significa su vida? ¿Qué significa yo estar en esta tierra? ¿Qué significa lo que yo hago? ¿Qué significa mi trabajo? ¿Qué significa mi hogar? ¿Qué significa mis actividades diarias? ¿Cómo pienso? ¿Cómo actúo? ¿Qué significado eso tiene para mí? Si como yo hablo está basado en lo que la Biblia me enseña, si como yo actúo está basado en lo que la Biblia me enseña, y claro que vamos a fallar en ese ejercicio de vida. Pero cuando usted falla, ¿qué es lo que Dios nos invita a hacer? Arrepentirnos, ¿verdad? Así que, aún fallando, mi vida debe tener un significado. Porque si yo fallo y me justifico, entonces estoy carente de significado. Pero si yo fallo y me arrepiento, entonces entiendo claro mi significado. Así que, para el cristiano, ¿qué significa su vida? La respuesta, amado hermano, debe ser Cristo. Algunos han dicho que Cristo es lo más importante para mí, o Cristo es muy valioso para mí, pero la verdad es que Cristo tiene que tener un absoluto en nuestras vidas. Él es el que debe reinar y gobernar sobre nuestras vidas. En la Biblia hay una historia que la voy a ilustrar conforme a esto que le estoy mencionando, que era un hombre ciego, no tenía visión. Y su nombre, usted lo conoce, es Bartimeo. La narrativa bíblica nos enseña que este hombre tenía unas características como persona que llaman la atención, por lo menos a mí me la llaman espiritualmente hablando. Porque aunque era ciego, aunque era ciego, tenía una visión espiritual. Aunque era mendigo, o sea, no tenía muchas posesiones materiales, pero tenía fe. Era marginado por el mundo, pero era amado por Dios. Así que no nos confundamos, amados hermanos, porque posiblemente no tenemos de lo que este mundo presume. Mire, hermano, yo me acuerdo una vez que yo estaba, y yo no sé si yo lo dije aquí, yo estaba orientando a una pareja de jóvenes que se iban a casar, y yo les dije, y se lo dije de parte del Señor porque es lo que la Biblia enseña. Yo les dije, el día que ustedes pongan la mirada en el mundo,
van a comenzar sus problemas. Porque la Biblia dice, contentos con lo que tenéis ahora. Porque eso es que lo suficiente. Pero si tú no estás contento con lo que tienes ahora, es porque no crees suficiente la gracia, la provisión, la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es suficiente? Lo que el mundo muestra, eso no es suficiente. Eso es temporal. Suficiente es Cristo, que aún en tu vida terrenal Él está ahí, aún en tus problemas, en tus tropiezos, Él está ahí. Él es el que te levanta, el que te provee, el que te alimenta, el que te consuela, el que te dirige, el que te da la sabiduría para vivir. Eso es suficiente. El que te provee para tus necesidades por algo temporal, que tú lo tienes hoy y mañana no sabes, eso es insuficiente. Así que cuando Dios te da lo suficiente, pero el mundo te crea una ambición por lo que presume y te lleva a codiciarlo. Y ese es tu peor fracaso porque perdiste la mirada del Señor, de quien es suficiente. Y yo le dije eso a esa pareja, le dije, el día que tú pongas la mirada en el mundo, van a comenzar tus problemas. Porque Dios es suficiente y este mundo es temporal. Así que no nos confundamos de aquello que presume el mundo. Si usted tiene fe, usted tiene lo suficiente. Pero si no tiene fe, está perdido, hermano. Por más que adoremos y alabemos y nos gocemos con los cánticos y hagamos rutina religiosa, estamos perdidos si no tenemos fe. Así que este hombre, fíjense que no tenía mucho, pero tenía fe. El mundo presume de dinero, de lujo, de estilos de vida excéntricos, extravagantes, porque como todos sabemos, todo eso pasa. Todo eso, como les dije, es temporal, como estudiamos la semana pasada. Eso no es la vida. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a aquel hombre que se echó para atrás a considerar lo que tenía? Mira lo que Jesús le dice, él dijo, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Usted cree que así es que piensa este hombre nada más o así es que piensa mucho? Así piensa mucha gente en este tiempo. Se echan para atrás, miran todo lo que tienen, dicen, wow, mira todo lo que tengo. Pero dice el verso 20, pero Dios le dijo, necio, no tienes conciencia de Dios. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde está ese emprendimiento? ¿Dónde están todo eso que tú le has dado valor? Ni siquiera es tuyo. El significado de la vida del hombre es Cristo. Así que aquel hombre llamado Bartimeo pudo haber sido objeto de burlas de aquellos que lo veían pidiendo o de menosprecios, pero en él había una esperanza que solo Cristo le puede dar al hombre. Bartimeo clamó a Jesús en medio de su necesidad. Ahora, viendo este suceso en su contexto, ¿cuál era el significado de Bartimeo? Si lo vamos a ver en su contexto. Un hombre ciego, un hombre mendigo, posiblemente era objeto de burla de muchos, porque el corazón del hombre es cruel, es así, le gusta burlarse de los demás. Así que él pudo haber sido un hombre que era prácticamente desechado en su contexto. Pero cuando él se acerca a Jesús, ¿qué pasó con su significado? Posiblemente su significado de vida en ese tiempo era el que les acabo de explicar, un hombre que pide, que posiblemente tenía por su discapacidad, tenía esa urgencia de solicitar ayuda. Ese era su significado antes de.
pero ese significado cambió cuando tuvo ese encuentro glorioso con Cristo. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo, fíjese dónde está la fe de este hombre, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Así que vemos que se le abrieron los ojos, tanto físicos como espirituales, y al conocer la verdad también cambió su significado. ¿Qué es tu vida? Él pudo haber seguido otro camino, ahora veía. ¿Qué fue lo que pasó con aquellos leprosos? Que le dijeron a Jesús que los sanara. ¿Qué pasó con ellos? Regresó solamente uno. O sea que los otros 9 siguieron ¿qué? Su propio camino, su propio significado. Así que lo mismo pudo haber sido Bartimeo. Ahora veía, ahora podía hacer lo que él quería. Antes estaba confinado a un espacio, porque no era muy amplio a lo mejor su conocimiento, porque él estaba limitado. Pero ahora él veía, él pudo haber dicho: Tacho, gracias Señor, ahora yo me voy a hacer lo que yo quiera. Ahora puedo hacer tantas cosas. Pero más sin embargo, él dice la palabra que seguía a Jesús en el camino. Así que él pudo haber seguido otro camino, pero su camino ya él lo conocía bien. ¿Cuántos saben de dónde Dios nos sacó? Él pudo haber seguido otro camino, pero él sabía de a dónde Dios lo había libertado. Él conocía bien su camino, sabía hacia dónde lo había llevado en términos de consecuencias. Pero este hombre ahora está cara a cara a Cristo, al verdadero significado de la vida, y vio la virtud que había en Cristo y entendió lo que el mismo Jesús dice en el libro de Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De las tinieblas venía Bartimeo. Y él dijo: si él es la luz, yo lo voy a seguir, porque yo no quiero seguir andando en el mundo de pecado de donde él me libertó. Hermano, por eso es que se tiene que ver un cambio en la vida del cristiano. Porque si Él te libertó del mundo y del pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo como si estuviéramos ahí? Tenemos que darle al mundo a entender que yo era un vil pecador, pero ahora vivo en la palabra de Dios. Pero si no se ve eso, hermano, entonces ¿qué se ve? Si no se ve esa transformación que la Biblia habla, que somos llamados a ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces ¿qué se ve? Yo entiendo, hermanos, que a veces caemos en la pereza espiritual.
en esa lentitud, esa pereza que nos lleva a dar un paso hacia la voluntad de Dios y en la otra semana es que doy el otro paso y al otro mes que doy el otro paso. Mientras tanto, en el interín, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy poniendo tan perezoso para avanzar a la voluntad de Dios? Porque no entiendo mi significado. Jesús le enseña a todos los seres humanos en toda la historia de este mundo que Él y solo Él es la vida del hombre y que fuera de Él no hay absolutamente nada. Fuera de Él no hay absolutamente nada. Un vacío que produce la infelicidad más grande que el ser humano puede vivir. ¿Usted no se ha preguntado por qué el hombre presume? Es que yo no sé si usted estudia al ser, o sea, yo tengo esa inclinación. Yo observo a la gente y lo que observo, lo que me produce es a compasión. Porque me puedo identificar con ellos. Usted sabe que el diablo conoce la Biblia. Se la citó y erróneamente, ¿verdad? A Eva. Si él conoce la Biblia, él conoce lo que Dios le ha dado a quién, al ser humano, lo que le ha otorgado. Y siendo él el padre de toda mentira y de todo engaño, ¿qué usted cree que él va a hacer para que el hombre no alcance tan grande bendición? Engañarlos, desviarlos de la verdad, entretenerlos para que ellos mismos se inhiban de vivir esa gloria. Pero lo más triste es que como iglesia también nos entretenga, también nos desvíe de nosotros vivir para lo que fuimos llamados, para lo que fuimos rescatados. Eso es lo más triste. Que por nuestra boca no salga una palabra de edificación, que por nuestra boca no salga una palabra que pueda llegar al corazón del hombre y se siembre esa semilla del evangelio para que posterior esa semilla pueda dar fruto de arrepentimiento. Y que eso no sea lo constante. Así que en el momento cumbre de la vida de Cristo, cuando ya estaba llegando a su hora, Él le dice a Dios lo siguiente, a Dios Padre. En el libro de Juan capítulo 17, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, es una oración por usted y por mí. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pongámonos en pie, amada iglesia. Así que Cristo es quien nos enseña a nosotros el verdadero valor de la vida.
Y ese verdadero valor de la vida es vivir conforme a la voluntad de Dios, tal y como lo hizo Jesús. Fíjense, como tú me enviaste. ¿Quién fue que lo envió? Dios Padre. Como tú me enviaste al mundo. ¿A qué lo envió Cristo? ¿A qué lo envió Dios a Cristo? A salvar el mundo, a dar su vida por el mundo. Fíjense, pues entonces él dice, así yo los he enviado al mundo. Si Cristo vino al mundo a dar su vida por el perdido, porque el Padre lo envió con ese propósito. Y ahí era donde estaba el valor de la vida de Cristo, en obedecer la voluntad del Padre. Pues entonces Él dice, así yo los he enviado al mundo. ¿Con qué propósito? La vida de los apóstoles, de tantos hombres ministros, cuántos mártires que han dado su vida por el Evangelio, han encontrado satisfacción en ello. Pero yo prefiero hacer otras cosas. Y hermano, no se sienta ni juzgado ni condenado, sino que el Espíritu Santo nos ayude a reflexionar, a entender qué en verdad es mi vida actualmente. Si yo estoy correspondiendo a Cristo enteramente o estoy correspondiendo a otros intereses que estoy justificando. No ha habido una vida más significativa en este mundo que la vida de Cristo. ¿Sabe por qué, hermano? Los hombres han hecho grandes hallazgos o han hecho grandes descubrimientos que han llamado la atención de muchos medios. Han logrado muchas cosas, pero ningún hombre excepto Cristo ha podido darle vida eterna al hombre. Y no solamente eso, ningún hombre ha podido reconciliar al hombre con el Padre. Así que en esta tierra no hay ni habrá una vida más significativa que Cristo. Porque vivir sin Dios es vivir en un infierno eterno. Eso es lo que implica vivir sin Dios. Porque los que lleguen a ese destino van a carecer por siempre de Dios. Así que vivir sin Dios será un infierno por siempre, lo que no es vida. Pero Cristo es vida y vida en abundancia para siempre. Así que, hermanos, cuando hablamos de qué es tu vida y usted ha entendido que es Cristo, procure que eso sea lo que se vea en su caminar. Cristo predicó el Evangelio, ¿verdad que sí? Y nos invita a hacer lo mismo. Cristo sanaba a los enfermos, alimentaba al hambriento, atendía a las viudas y a los necesitados y a los niños también. Cristo era un hombre de justicia, de paz, de amor, de misericordia. Por eso el llamado de Efesios es y lo voy a citar antes de hacer la oración. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted se visualiza así, siendo edificado por Dios para servirle, para ir a donde Dios lo envíe, para hacer lo que Dios
ponga en su corazón, porque Dios es el que lo está capacitando de manera que el cuerpo de Cristo siga edificándose y que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. Esto no es algo atípico ni inalcanzable. Esto es lo que Dios quiere que la iglesia viva, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por llevarnos por tu Santo Espíritu a tu palabra, que es la verdad. Es la que le da dirección a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, redimido por la sangre de Cristo. Y nosotros, en verdad, sin tu dirección, Padre, estamos perdidos. Por lo cual te rogamos en esta noche, Señor, que nos ayudes a entender el significado de nuestra vida, de manera que nuestros pasos sean ordenados en la verdad y nuestras vidas puedan dar testimonio de la verdad. Ayúdanos, Padre, Señor, porque el tiempo sigue avanzando, Señor amado, y el cumplimiento de tu palabra también. Y queremos, Señor, poder, cuando nos toque llegar a aquel lugar santo, aquel lugar de gloria, Señor, aquel lugar santísimo, donde tú estás en tu trono, cuando nos toque llegar a ese lugar, podamos, Señor, escuchar esas palabras tan lindas. Buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que, Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú nos instas cada día a cuidar y a guardar esa salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Pero permítenos, Señor, a entender con claridad para qué estamos en esta tierra. Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos.